piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que al buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre da, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante los digo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darle por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Amén. Tome asiento, vamos a dejar el tiempo al maestro. Los jóvenes pueden salir. Jóvenes, niños, chiquillos, grandes, adultos, pequeños. También ustedes más pasen. El más pequeño de todos. Soy yo. Hasta en estatura, ¿no? Hasta en estatura.
Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor porque en este mundo ocurren muchos cambios, ¿no? Y a veces hay muchos cambios que nosotros ni nos damos cuenta, pero pareciera que lo tomamos como para nosotros también. Dese cuenta que hoy tenemos una hora movida. Pareciera que eso confundió a algunos y no han llegado todavía. Y yo, ¿qué excusa tendrán? Bueno, no sé. Ya que aquí en Estados Unidos, cuando llega los primeros días de noviembre, la hora se atrasa, ¿no? De acuerdo, para que el día cuadre un poco con la oscuridad y la claridad. Ya para el mes de diciembre vamos a tener noche a partir de las 4:30 de la tarde. Se va a adelantar la noche, vamos a tener mucho tiempo de oscuridad. Pero lo importante, hermanos, es que todo esto es parte de la gran obra maravillosa, perfecta de nuestro Dios, el cual nosotros como hijos suyos tenemos que darle gracias porque todas estas cosas Él lo hace para bien nuestro y para bien de su creación. Amén. Obviamente es maravilloso ver cómo está cambiando el clima, ya las hojas, después de estar amarillas o anaranjadas, ya están marrones o rojas oscuras. El clima ha cambiado, ya bajó un poco más la temperatura. Las plantas se están preparando para recibir la nieve. Nosotros no queremos que llegue la nieve, pero las plantas se están preparando para eso. Recordando eso de cómo debe ser nuestra vida como cristianos, la Biblia nos dice que para la venida de Cristo, todo creyente debe estar preparándose. Si las plantas están preparándose para la nieve, ¿cuánto más nosotros preparándonos para la venida de Cristo? Así es. Digamos que ya está el otoño, ya pronto viene la nieve, pero Jesucristo está a las puertas. Y es mucho más importante que cualquier cambio de clima o cualquier cambio de hora, donde lo más importante para nosotros debe ser glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Independientemente de lo que pase, de lo que ocurra en el mundo y en nuestra vida. Pero gracias a Dios por eso. Precisamente hoy, hablando sobre este tema en cuanto a lo que es fuertes en la fe que vamos a tratar, es el capítulo 4 del libro de Romanos. Dios permita que podamos terminar la lección hoy de una vez. Ya porque ya es un tema que hemos visto en muchas ocasiones y precisamente cuando estuvimos estudiando el libro de Romanos, el capítulo 3, estamos viendo acerca de este tema, de lo que es la fe. Está titulado Fuertes en la fe. Y realmente cada día nos hace falta estar fuertes en la fe. Cada día, como decía el hermano Zenobio hace poquito, muchas veces nosotros estamos más, pero más centrados en nuestras cosas por hacer en el día y olvidamos que el Señor del día es Dios y dejamos de considerar lo más importante. Por eso nos centramos mucho más en las cosas que tenemos que hacer. Muchas de ellas son sumamente importantes, pero por encima de ellas debe estar nuestro Dios. Y precisamente acerca de la fe, pueden ubicar allí el libro de Romanos capítulo 4, que es el que vamos a estudiar. Y precisamente les invito a que estemos leyendo lo que tenemos allí, el versículo para memorizar, para recordar, para empezar a pensar en cuanto a lo que es la fe, considerando a Abraham como el padre de la fe, ya que la misma palabra de Dios lo dice. Abraham le creyó a Dios. Y vean cómo el apóstol Pablo lo presenta en estos dos versículos. Dice, tampoco dudó, en el caso de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dese cuenta las partes señaladas que tengo allí en el versículo. Usted puede remarcarlo también en su Biblia, donde lo primero que podemos ver es la promesa de Dios. Toda la palabra de Dios está lleno de promesas para nosotros. Hay promesas directamente para el pueblo de Israel, pero también hay promesas para la humanidad entera, así como también hay promesas para la iglesia. Lo que sí es seguro es que estas promesas que empezó Abraham a escuchar de parte de Dios, él dice que
Él no dudó, no tuvo dudas. Él no estuvo como esperando, vamos a ver si Dios hace. Yo les invito a que vean toda la vida de Abraham a partir del capítulo 12 de Génesis. Pueden ver cómo se ha ido desarrollando el tiempo, de modo que cuando llega al capítulo 15, capítulo 16, vemos cómo Dios empieza a interactuar con Abraham. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Porque el padre Abraham, como lo llaman los judíos, tuvo un papel muy importante para toda la humanidad. Podemos recordar cómo Dios le dice a él, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que estamos incluidos allí. Y no se trata de solo las naciones que existían en ese tiempo. Porque si nos ponemos a ver el libro de Génesis, cuando habla de las naciones que estaban allí en ese momento, solo habla 10 naciones. Ahorita hay aproximadamente 292 naciones reconocidas. 292 reconocidas, fuera de otras que están formándose y de otras que no son reconocidas. Pero imagínense que para ese tiempo ya Dios le estaba diciendo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en ese tiempo, cuando se escribió el libro de Génesis, el mundo conocido era Europa, parte de África y parte de Asia. No se sabía de América todavía, sino hasta el año 1492. Entonces vemos cómo la promesa de Dios era para quien él conocía, para quien Abraham conocía y para quien no conocía, tanto en el espacio como en el tiempo hasta hoy nosotros en el futuro. Fue una promesa realmente especial. Y la otra parte que está señalada es que se fortaleció en fe. Cuando nos prometen algo, nosotros esperamos que sea verdad, como adultos. Pero cuando somos niños, mire, de verdad un niño no se cansa de pensar en lo que se le ha prometido. No sé cómo son sus hijos, pero uno de mis hijos preguntaba, porque yo le decía, mira, mañana vamos para tal parte o mañana compramos tal cosa. Entonces al rato venía, ¿hoy es mañana? ¿Ve? ¿Ya es mañana? Yo me imagino que sus hijos también. Y de verdad es tremendo, ¿no? Abriendo y cerrando un paréntesis de una vez, cuando nosotros prometemos algo a nuestra pareja, a veces la respuesta es, esta vez sí, o realmente, ¿really? ¿Ah? Entonces, no es fe mayormente lo que pasa con nosotros, sino expectación. Es decir, estamos a la expectativa, ¿realmente pasará? En cambio, Abraham, cuando escuchó de boca de Dios esas promesas, él dice que se fortaleció en fe, porque él como un ser humano cualquiera tenía sus dudas, pero hizo algo importante que muchos de nosotros no hacemos. Cuando a través de la palabra de Dios conocemos algo, no nos fortalecemos en fe. Y es tremendo, ¿no? Más adelante vamos a ver un cierto aspecto que eso va a marcar un punto de partida para nosotros. Porque dice la otra parte que Dios, en este caso, es tan poderoso que puede hacer todo lo que había prometido. Todo lo que había prometido. Vamos a hacernos un análisis. ¿Cuántas promesas hemos hecho y cuántas promesas hemos cumplido? Hasta con nosotros mismos. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿cómo es su oración para con Dios? Mano, si no yo decía, y es verdad. Todas las mañanas nos despertamos y es como dice, bueno, Señor, este es un reseteo. Permite que mi día de hoy no sea como el de ayer. Entonces Dios desde el cielo
nos ve y nos dice, ay Dios mío, muchacho, otra vez. Espero que tu día de hoy no sea como el que hiciste ayer. Ahí está, Ujú. ahí está. Usted sabe que quisiera hacer Dios. Dios quisiera hacer que realmente todos nosotros seamos obedientes. Pero Dios, nuestro creador, el dueño de todo el universo, decide esperar la decisión que usted y yo vamos a tomar. Porque Él nos ama. A veces muchas personas han dicho, pero ¿por qué Dios no nos puso a hacer tal cosa? No, que Dios es tan maravilloso que hace que hombres y mujeres tomen sus propias decisiones. Eso es como cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a hacer algo y lo hacen, pero a veces lo hacen a regañadientes, así como, lo hago porque es obligatorio. Hermano, Dios no quiere hombres y mujeres que hagan las cosas obligatoriamente. Amén. Dios quiere hombres y mujeres que decidan por amor, por obediencia, hacer las cosas que se tienen que hacer. ¿Verdad que es mucho más bonito, no? Que nazca de nuestros hijos, que nazca de las personas que están a nuestro alrededor. Siempre recuerdo, mis dos hijos llegaron momentos en que se aparecían con una flor hacia su mamá. Mami, aquí está, este es para ti. Nadie les decía, nadie los obligaba y eso de verdad, eso mostraba lo que había en su corazón, el amor. Pero a veces no pasaba, ocurre con nuestros hijos, con las personas que están en nuestro hogar. A veces hasta los obligamos a saludar a alguien. Vaya y salude. ¿Con qué cara van a saludar? Amén. Ujú. Hermano, Dios nos está viendo así, de esa manera también. Porque utiliza a hombres y mujeres para enseñar su palabra. Y a veces, desde el púlpito, es como que fuera una obligación enseñar que hay que hacerlo, o por sí o por sí. Pero Dios no quiere robots. Si Dios hubiera querido robots, los hubiera hecho, pero no. ¿En qué se va a glorificar Dios cuando alguien hace algo obligado? Por eso es lo que está pasando con Abraham en el capítulo 4 de Romanos. Está diciendo claramente que era lo que Dios esperaba de un hombre creado por él. Un hombre de fe, que esperaba totalmente. Hay muchas historias en la Biblia donde cada quien actuó de la manera que creyó necesario. Pero vemos a Abraham, es llamado el padre de la fe. Vemos a David con sus grandes problemas, pero es llamado también un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos también a un profeta Elías, que a pesar de que tuvo muchas dificultades, le creyó a Dios, confió en Dios. Vemos a un Pablo, el apóstol Pablo, que aun cuando al principio perseguía a la iglesia, él realmente no sabía lo que estaba haciendo hasta que estuvo en un encuentro con Jesucristo. Y luego lo vemos transformando a través de la palabra de Dios a hombres y mujeres que al creer en Jesucristo llegaron a ser diferentes. Entonces sí podemos creer, hermanos, en que esto que estaba escribiendo el apóstol Pablo no es porque él quiso que la gente cambiara, es porque Dios estaba a través de él haciendo lo necesario para que cada hombre y cada mujer pueda conocer a Dios. Quiero que nos vayamos al libro de Romanos. Vamos a leer algunos textos, algunos versículos, para entrar en contexto con lo que vamos a enseñar. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo,
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vean todo lo que hablamos al principio y cómo el apóstol Pablo está diciendo claramente. Lo que mucha gente está enseñando hoy a través de los judíos es que si tú no haces algo, Dios no te acepta. Entonces están las dos cosas, la fe y las obras. El libro de Santiago trata ese tema muy especialmente. Algunos dicen, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Ajá. Muchas veces pasa eso. Hoy en día, nuestras iglesias evangélicas están diciéndole a la gente, algunos, debes creer en Cristo por fe. Pero tu fe se demuestra si haces esto y esto y esto. Empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces ellos están actuando como los judíos. En la época de Jesucristo, todavía estando Jesucristo en este mundo, cuando Él hablaba en las sinagogas, la gente en su mente, la mayoría, tenía pensado solo en la ley, el templo, el padre Abraham y la tierra en la cual estaban viviendo. Ellos no actuaban por fe. Ellos actuaban solamente siguiendo un patrón de vida que habían aprendido. Pues hoy en día, nosotros muchísimas veces hacemos eso mismo también. Hacemos lo que hacían nuestros padres. No se trata solamente de la creencia judía o no, sino de nosotros hoy en día. Porque si somos justificados a través de las obras que hizo Jesucristo en la cruz, mucho antes ya Dios había utilizado a Abraham para decir que todo el mundo iba a ser justificado por la fe de ese hombre llamado Abraham. No era por lo que estaba haciendo, sino por lo que había creído. Muchas veces nosotros pensamos que una persona no tiene fe porque se viste de una manera o tal manera. A veces pensamos que incluso hasta venir o no venir a la iglesia tiene que ver con la fe. Como lo dije el domingo pasado, hay personas que están en las iglesias hoy en día, pero su mente no. Y esa es la diferencia. Que mucha gente está sentada en las sillas esperando y expectantes, pero su corazón tiene otra cosa que no es lo que Dios quiere. Porque están esperando un mensaje diferente al que se les va a dar. ¿Recuerdan cuando Jesucristo le dijo a estos mismos sacerdotes, levitas, fariseos, saduceos? Él le dice que ellos estaban demandando señal. Si eres hijo de Dios, haz algo extraordinario. ¿Verdad que sí? Eso Jesucristo lo estaba diciendo. Mira, ustedes demandan de mi señal. Pero la señal la van a ver solo cuando pase lo mismo que pasó con Jonás. Es decir, cuando muriera y al tercer día resucitaba. Esa va a ser la única señal que ustedes van a ver. Lo lamentable es que no lo iban a creer. Más bien lo iban a buscar manera de ocultar. Hoy en día muchas iglesias están abiertas enseñando que solo las señales son para aquellos que creen en Cristo Jesús. Cuando en realidad no tiene nada que ver con evangelio. Amén. Por eso predican que hay que resucitar muertos, que hay que echar demonios, que hay que sanar, que hay que X. Cierto. Hermano, eso no es fe. Amén. Esas son obras.
a veces dan una profecía y como no se da, es que no tuvieron fe. O el otro lado del disco. Es que Dios tuvo tanta misericordia que no hizo tal cosa. Cuando engañan a la gente con eso, están las frases, Dios te mandó a decir algo. Una palabra de Dios para ti. Come on. Pero cuando Dios hablaba directamente con los hombres, así como lo mostró la palabra de Dios con Abraham, es porque Dios tenía algo especial que mostrar a la humanidad a través de ese hombre que había sido escogido. Hoy, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, nos ha hablado por el Hijo Jesucristo. Incluso el apóstol Pablo lo dijo también en la carta a los Corintios. ¿Para qué profecía? Todo eso va a acabar cuando lo perfecto llegue. Lo perfecto está aquí. Amén. Todo lo que Dios quiere que tú sepas de tu pasado, de tu presente y de tu futuro está en la Biblia. Amén. Mas cuando llegue lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Está. Profecía, sueños, visiones. Mire, muchas cosas acabaron ya. ¿De qué vale que tú hables lengua si Dios no está contigo? Amén. ¿De qué vale que hables lenguas si tú no amas a tus hermanos? ¿El hablar en lenguas es una muestra de fe? En realidad no lo es. Porque dice que la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay muchos que no quieren escuchar a Dios. Quieren escuchar al pastor, al líder, al evangelista, al profeta, pero no quieren escuchar a Dios. Es cierto. No tienen fe en Dios, sino en la persona que está al frente. Y esa es la diferencia que vemos en lo que acabamos de leer, en que Abraham le creyó a Dios y le fue contado su fe por justicia. Ahí están las dos imágenes de lo que es el mundo hoy y de lo que fue en el pasado. Vean cómo es tremendo. ¿Y dónde coinciden las flechas? Todas las promesas del pasado se cumplieron en Jesucristo. Todas las promesas. La fe de estas personas del pasado era en lo que Dios iba a hacer y lo que estaba haciendo. Era una esperanza. No solo ellos creyeron una historia y vamos a ver qué pasa. No. Esperaron realmente en Dios. Y tanto es así que esa profecía de que el Hijo de Dios iba a nacer de una mujer, entonces todas las mujeres que tenían fe verdadera en Dios esperaban que su primer hijo fuera el Salvador del mundo. Y los hombres esperaban conocer a ese Salvador. Por eso en la palabra de Dios dice que aquellos que murieron en la fe, esperando, ellos murieron en Dios, dice. Por eso ese lugar llamado el seno de Abraham era para aquellos que murieron confiando en que Dios iba a cumplir su promesa, esperando siempre en Dios. Eran promesas dadas que no se habían cumplido. Imagínense usted, 730 años antes que naciera Cristo, ya estaba la promesa. Wow, ¿usted sabe lo que son 730 años? Es mucho. ¿Cuántas generaciones pasaron? Wow, eso es bastante. Y a veces nosotros, viniendo a la iglesia de un domingo, escuchamos una promesa de Dios y el lunes ya la olvidamos. O nos prometen algo y como el lunes no lo tenemos, estamos entristecidos porque, no pasó. Nos volvieron a engañar. Por eso es que muchas iglesias, desde el púlpito, dicen solo lo que la gente quiere escuchar. Cierto.
prosperidad, Come on. milagros, crecimiento. Y la gente se va contenta porque no le hablan de su pecado, sino de la responsabilidad que tiene Dios con el hombre. Siempre le hablan de eso. Reclámale a Dios tu promesa. Reclama tu milagro. Come on. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no estamos dispuestos a cumplir lo que nosotros prometemos. Para tapar eso, decimos, no, Dios se comprometió con el hombre, Dios tiene que cumplir. Y si tú no ves que Dios ha hecho algo contigo, entonces mira, pégate más. Porque para eso están esas promesas. Y ocurre como siempre ocurre. Reclamamos nuestros derechos, pero no cumplimos nuestros deberes. ¿Y sabe qué es lo más lastimoso? Que así como las leyes de muchos países protegen a la gente que no quiere hacer nada bueno, hay muchas iglesias que protegen a la gente que no quieren crecer en fe. Porque les presentan tipos de mensajes que la gente salga contento, que quieran regresar y que quieran premiar con dinero o con cosas a la gente que le dice lo que ellos quieren escuchar. Amen. Cierto. En estos días vi un video de una mujer, no voy a decir que es una mujer, eso sí es seguro. ¿Sabe qué dijo ella? Juan el Bautista se equivocó. No tenían que enfrentar tan duramente al rey a decirle que estaba acostándose con una mujer que no debía él acostarse. Esa revelación de Dios seguro que él la tomó mal. Y entonces, por eso le cortaron la cabeza, porque se equivocó diciendo esas cosas. ¡Wow! Entonces, ¿la palabra de Dios miente? ¿Es que cuando te dicen tu pecado te estás equivocando? Queremos que nos digan cosas suavecitas, cosas bonitas, que nos agraden. Por eso mucha gente deja de venir a la iglesia. Wow. Ahí está. Esperamos que la gente vengan a la iglesia a la hora de escuela dominical. Y quizás algunos que no vienen es porque no les gusta que le digan las cosas como debe ser. Amén. Solo aquellos de Facebook. Amén. Eso. Solo esa gente de Facebook que Sir. cuando empiezan a escuchar las cosas duras, la cambian, lo apagan. Te pone a yo. Por lo menos póngale un like, que sea. Pero ¿sabe el compromiso que usted y yo tenemos con Dios de escuchar la verdad? Ese es un gran compromiso que muchos estamos eludiendo. No nos gusta que nos digan las verdades. ¿Verdad? Y a veces decimos, ay, es que la verdad que estás diciendo, ay, que fuiste muy duro. Wow, mira, entonces vean, quiten, borren de la Biblia eso que dice Jesucristo. Generación de víboras. Ush. Man. No, yo solo se lo voy a decir más suavecito. Familia de serpientes. Así suavecito. A veces queremos que nos traten con guante de seda, pero estamos tan lejos de Dios que la ira de Dios va a alcanzarnos algún día. Por eso es que esa imagen que está allí tiene mucho que ver con nosotros, porque la fe de lo que Dios había prometido muchísimos años atrás estaba tan vigente que cuando se cumplió, muchísima gente sí esperaba en lo que Dios iba a hacer. Ahí está. Ahora, a nosotros nos toca un poco más difícil. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo y está registrado en su palabra. A nosotros nos toca ahora creer en lo que Dios hizo es la verdad. Creer que eso fue verdad. Creer que eso es verdad. Y que las cosas que aún no ha pasado, así como Dios cumplió en el pasado, nosotros tenemos que creer que en el futuro lo va a hacer igual. Es difícil. Porque a veces estamos acostumbrados a decir, papel aguanta todo. Mucha gente que escribió la Biblia estaba equivocada. Manipulan para decir que eso pasó así.
Hermano, pero ¿usted no cree que debemos enfrentar nuestra fe con la gente que vivió sin siquiera haber visto algo? Nosotros tenemos cosas escritas en la palabra de Dios que aseguran que todo eso es verdad. Amén. Y aquellos que no tenían nada, que bueno, ¿y ese Dios de dónde salió? Dirán algunos. Pues nosotros tenemos que hoy entender que ese Dios que en el pasado estuvo actuando, hoy también lo está haciendo. Amén. Aunque no lo veamos, detrás de todo eso está Dios. Así es. ¿Usted quiere ver un ejemplo claro de eso? El libro de Esther. No se menciona a Dios por ninguna parte, pero es el personaje principal de quien está hablándose allí. Libro de Esther, mujeres. Una historia de una mujer, una princesa, una reina que llegó a ser, pero le creyó tanto a Dios que cuando se escribió acerca de esta historia, de todo eso que pasó, fue tan maravilloso que nadie dudó de la presencia de Dios allí. Así es. Amén. Hoy, tantas cosas que hablan de Dios y nosotros muchas veces no creemos en eso. La fe en las cosas que Dios ha hecho. Y no vayas muy lejos. En tu vida. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios y Dios ha cumplido? A veces incluso hasta dudando, bueno, voy a orar a ver, y Dios lo hace. ¿Cómo familiares tuyos oran por ti y Dios ha hecho tantas cosas? Madres orando por sus hijos, mujeres orando por sus esposos, esposos orando por sus esposas, por sus hermanos, por sus vecinos. ¿Cuánta gente no estuvo orando por ti para que tú hoy estuvieras sentado aquí escuchando la palabra de Dios? Eso Dios lo hizo. Eso Dios lo sigue haciendo. Es lo que tenemos que creer. No tanto creer que Dios lo hizo, sino que Dios lo sigue haciendo hoy. Y lo seguirá haciendo hasta cumplir totalmente su palabra. Y Jesucristo lo dijo una vez. Ni una jota, ni una tilde, mira, ni siquiera la parte más pequeña de la gramática se va a dejar de cumplir de la palabra de Dios. Yes. Ni siquiera eso. Todo se va a cumplir a su debido momento, por supuesto. Por eso es que las promesas cumplidas tenemos que revisarlas bien. Y no solo en lo que dice la Biblia, sino todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Toda la historia de la humanidad es una manera de mostrar que Dios existe. Una vez alguien en Inglaterra, el rey de Inglaterra, le preguntó a uno de sus más allegados, le dice, mira, dime algo que me demuestre que Dios existe. Y dice, mira, Israel todavía está presente. Y si hoy alguien preguntara eso mismo, vayan a ver, Israel está presente. Es una nación que desde que nació, desde que Dios la puso en el mapa, han querido destruirla y está presente hoy en día. La ONU, la OEA, todo lo que tiene que ver con la Liga Árabe y muchas organizaciones luchando contra Israel para desaparecerlo. Y allí está. Tienen que doblegarse muchas personas con mucho poder en el mundo para poder decirle a Israel, ya, por favor, no sigas con esa guerra. Porque Israel está presente y es una promesa que Dios le hizo a este Abraham que estamos leyendo hoy. Amén. Eso Dios lo hizo y está presente hoy en día. No le vamos a creer a Dios, entonces, que le dijo eso a Abraham y que hoy está presente Israel allá. Amén. No le vamos a creer. Entonces es una manera, no es que vamos nosotros a sacar banderas de Israel y por allí caminar y decir y gritar. No, solo cree lo que Dios ha hecho hasta hoy. Amén. Israel presente. ¿Cuántos países no han querido destruirlo? Y ahí está, porque Dios ha protegido a Israel. Desde el versículo 1 hasta el 8 de capítulo 4 de Romanos, nosotros lo primero que vemos allí es que no es por obras. Los judíos
le decían a Jesucristo que ellos tenían la ley y tenían todo lo que había hecho Abraham, y que como su padre Abraham, ellos habían creído, entonces ellos iban a hacer. Ellos lo iban a hacer porque Abraham realizó obras justas. Pero déjeme decirle algo. Una de las primeras cosas que hizo Abraham, lo hizo fue por fe. Salir de Ur de los Caldeos, él salió de Ur de los Caldeos, es porque ya tenía fe en ese Dios. Él no adquirió la fe después que salió, no. Al contrario, él salió porque ya tenía fe de que Dios iba a cumplir sus promesas. Eso es como cuando alguien le promete algo a usted. Te espero en tal sitio porque te tengo $1,000. Levante la mano, ¿quién lo va a hacer conmigo? Yo salgo corriendo. Ah, sí, yo sepa que es mentira, voy a ver si la pego. Pero en este caso, ¿qué promesa tenía Abraham? ¿Qué conocía Abraham de Dios? ¿Qué dice la historia de ese Dios que Abraham, sin conocerlo, salió a cumplir esa promesa que le habían hecho? Ahorita nosotros podemos decir, según la Biblia, según Génesis, según las cartas de Pablo, podemos tomar como referencia la Biblia, la palabra de Dios, pero antes, ¿qué había? Solo historias lejanas de ese Dios que había hecho la creación. ¿Será que la fe es tan difícil? ¿Por qué ese hombre que tenía mucho tiempo, sin ver nada palpable, salió a buscar a ese Dios? ¿Por qué nosotros, teniendo muchas evidencias, nos quedamos sentados? Entonces, no es por obra. Abraham fue justificado porque Dios hizo un pacto con él. Yo les recomiendo que lean los capítulos de Génesis que les dije, para que vean toda la historia con detalle. Cuando Dios le dice, sal de ese lugar, sal de tu tierra, sal de tu parentela, que yo te voy a un lugar que yo te voy a dar. Yo te voy a bendecir. Y todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas a través de ti. Eso es un pacto. Lastimosamente hoy, muchísima gente dice, voy a hacer un pacto con Dios. ¿Y qué hacen los que son vivarachos? Bueno, pacta con Dios, manda $1,000. ¿Y dónde van a caer esos $1,000? En la cuenta de Dios. Ese es el problema. Que los pactos entre el hombre y Dios no comienzan por el hombre. Amén. Comienzan en Dios. Amén. Cuando Jesucristo empezó a predicar el evangelio, él no escogía al que se le acercaba. Él le decía más bien, ven y sígueme. Cierto. Wow. Porque ¿sabe qué pasaba con los que se le acercaban? Querían beneficio. Cierto. Dios siempre está llamando, hermano. Lo que pasa es que a veces nos tapamos los oídos porque no queremos ir donde Dios nos está llamando. Yo quiero ser misionero, pero no quiero ir a la selva, guácala, comer gusano, comer mono, chimpancé. No. Yo quiero ser misionero en una gran ciudad, donde la iglesia que me llame me monte mi apartamento bien lujoso. Así es. Me paguen que sean unos $5,000, no importa, me conformo con $5,000. Pero con un carro que no importa que sea los que usa el FBI. La gente está pensando siempre en eso. Hermano, el pacto no lo hace el hombre con Dios, sino Dios con el hombre. Es Dios quien empieza todo. Recuerda lo que hablamos la semana pasada. El camino al perdón del pecado no lo hizo el hombre, sino que Dios llegó al hombre. Y ese pacto que hizo Dios con la humanidad lo hizo a través de él hacia Abraham. La reacción de Abraham fue lo más importante. Le creyó.
porque ya le había prometido. Abraham fue justificado porque hizo obra justa, según dicen los judíos. Entonces ellos están poniendo más por encima a Abraham que lo que Dios había hecho. Eso es falso. Y eso es lo que mucha gente hoy en día quiere enseñar. Trae tu ofrenda a Dios para que seas bendecido. Utilizan el libro de Malaquías. Traer los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que no falte alimento en tu casa. Ojo, eso no es un pacto. Amén. Real no lo es. Dios ha bendecido siempre al hombre. Amén. Dios siempre ha dado el paso primero. Solo que el hombre tiene que creer en todas las cosas que ha hecho Dios y lo que Dios demanda. A veces no creemos en eso. ¿Usted sabe lo que demanda Dios? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. ¿Han escuchado ese texto alguna vez? Dios no quiere tu dinero. La iglesia lo necesita, sí. Pero Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere todo lo que tú has alcanzado, no. Porque Él mismo te lo ha dado. Eso es de Él. Amén. El dinero que tú tienes, Dios te lo ha dado porque te ha dado fuerza. Él lo que quiere es que seamos justos, misericordiosos, que le alabemos, que le adoremos, que le pongamos en el lugar que se merece. Amén. Y aún con todo eso, ese pacto lo comenzó Él porque Él envió a Jesucristo primero. No importa lo que tú hagas. Incluso esa gente que pide dinero para llenarse los bolsillos y las cuentas en el banco, ellos van a tener su recompensa. Solo los hombres y mujeres de Dios que aman a Dios y que aman la iglesia de Dios van a ver la recompensa. Amén. Y no solamente cuando llegues al cielo, porque el simple hecho de levantarte cada día es una bendición y milagro que Dios ha hecho a favor tuyo, Amén. a favor mío. Es cierto. Porque hay mucha gente con dinero que no sabe qué hacer con el dinero, pero pierde la vida porque no tiene lo más importante que es Dios. Amén. ¿Usted sabe lo que hizo Dios? Dios, ese paso que hizo Abraham, se lo contó como justicia. ¿Qué paso hemos dado nosotros para demostrar de que le creemos a Dios? Póngase a pensar qué ha hecho últimamente para mostrar con su vida de que usted ama a Dios. Nos podemos a sacar cuenta desde un lunes, ¿qué hacemos? El domingo escuchamos la prédica y hacemos planes y le prometemos a Dios y nos prometemos a nosotros mismos. Pero si empezamos a sacar cuenta de cada hora que pasa en nuestra vida el lunes, ¿cuál de esas se la dedicamos a Dios? Ok, el lunes estamos cansados y vamos a trabajar obligados. Está bien, vamos a borrar el lunes. El martes. Parece que pasa lo mismo, ¿no? Estamos cansados de estar cansados el martes. El miércoles, cuando ya deberíamos haber descansado bien, es peor. Porque es la mitad de la semana y estamos indecisos en qué hacer. Ah, bueno, pero toca el jueves. El jueves deberíamos tener más fuerza. Ah, pero como jueves es viernes chiquito, entonces el jueves esperamos que llegue el fin de semana. Estamos ansiosos de que llegue el fin de semana. El viernes no, porque ya estamos cansados de toda la semana de trabajo. Y el sábado tampoco, porque el sábado nos toca descansar o hacer lo que no pudimos hacer de lunes a viernes. Y el domingo no, porque nos toca venir a la iglesia. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde está el tiempo que le dedicamos a Dios? Pudiera seguir diciendo muchas cosas más, pero no es por obras, ¿no? Amén. El padre Abraham, salvo ¿por qué? Por fe, no por lo que hizo.
salvos por fe. Hay mucha gente que se levanta de madrugada a orar y pasan 2 y 3 horas orando, no porque aman a Dios, sino porque en la noche cuando llegan a la iglesia, entonces dicen, hermanos, hoy le dediqué 3 horas en oración a mi Dios. Uf. Orar no es malo, es magnífico. El problema es cuál es la intención con lo cual hacemos. Y si realmente utilizamos ese tiempo para glorificar a Dios. No por obras, hermanas. Tampoco por ritos. ¿Sabe qué son ritos? Son cosas que acostumbramos a hacer. Muchas veces ritos son actividades que hacemos casi obligatoriamente. Este país tiene muchos ritos. Uno de esos se cumplió en estos días, el 31 de octubre. Era como que obligatorio, porque hasta en los trabajos, en los colegios, obligaban a que tenías que hacer algo con respecto a ese día. Tengan cuidado con los disfraces. Amén. Los disfraces tienen mucho que ver. Sí es. Como cristianos, no debemos inculcar a nuestros hijos de que ese día se disfrace porque va a divertirse, a buscar dulces. Pero usted sabe cuál es el trasfondo de esa actividad. Lo dice claramente el Día de las Brujas. Detrás de todo eso no está Dios, está Satanás. No es un simple recordatorio de la historia pasada, no, hermanos. En muchas partes del mundo se hacen sacrificios de animales y mucho más que animales también. Hay gente que compromete su vida con hacer lo malo. En cambio aquí mucha gente lo disfruta según ellos, pero ¿usted sabe qué significa salir a disfrutar ese día? Estoy de acuerdo con eso. Hasta iglesias hicieron actividades. Cierto. No, pero la usamos porque queríamos predicar el evangelio, llamar la atención de la gente con nuestros disfraces y cuando estemos cerquita decirle, Cristo te ama. Oh, wow. Hermano, ese día, el que estuviera disfrazado, sea de donde sea, ¿con quién iba a ser tomado? Con gente que ama ese día y que está dedicando ese día a quien no es Dios. Cierto. ¿Quién no está pendiente de que es iglesia disfrazada? ¿Cuántas veces Jesucristo se disfrazó para predicar el evangelio? Amén. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo tuvo que pintarse la cara o lo que sea? Amén. Yo soy bien tajante con eso, eso es pecado. Amén. Porque nos estamos adaptando al mundo. Sí es. Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? No hagan lo mismo que hace el mundo. Algunos dicen, pero es que el apóstol Pablo dijo una vez, a los judíos me hice judíos, a esto y me hice esto, entonces para poder alcanzarlo con el evangelio. Eso no quiere decir que el evangelio tenga que llegar disfrazado. Amén. Porque cuando el evangelio se presenta de una manera disfrazada, cuando se quita el disfraz, los que supuestamente creyeron se van a ir. Es cierto. Amén. Porque no van a conseguir lo que estaban buscando. Y así pasa con las iglesias y muchas veces hay servicios que a la gente les gusta, pero cuando le dan lo que les gusta y se acaba, ya no van más. Iglesias viven engañadas. Hombres y mujeres viven engañados, portándose como el mundo, que en vez de honrar y glorificar a Dios, hacen lo que el mundo hace para sentirse bien con los demás. Esa es otra prédica que vamos a tener, pero no por ritos. Está bueno eso. Abraham cumplió el rito de la circuncisión. Hablamos bastante de lo que es la circuncisión. Eso fue un rito. Por supuesto, Dios al principio lo mandó, pero después la gente no lo vio como algo hecho por Dios, sino de una manera que yo lo iba a hacer para demostrar que soy judío. ¿Dónde queda Dios en todo eso? Y lo otro es que él fue declarado justo antes de la circuncisión. Los judíos dicen la circuncisión, el templo e Israel son cosas importantes. Pero antes de que Abraham fuera circuncidado, ya Dios le había dicho que es justo a través de la fe. Vamos un momentico allí a Génesis.
capítulo 17, versículos 23 y 24. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Vean, capítulo 17, pero retrocedan 2 capítulos. O mejor dicho, retrocedan varios años. Retrocedan varios años. Génesis 15, 16. Y esos fueron varios años. Dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado y a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. En 15:6, pero dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Y qué le fue contado por justicia y qué le creyó? Y el versículo 5 lo vemos. Ve 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántos años pudieron haber pasado desde ese texto hasta que Abraham se circuncidó? ¿Muchos años? Por lo menos pasaron 13 años. Por lo menos. Desde que salieron y Dios le dio el hijo. Y luego, cuando hubo esa circuncisión que él estaba obligado a hacer, ya Dios le había dicho atrás, 14, 15 años atrás, que le iba a dar esa bendición. Y él le creyó. Hermanos, las cosas que significa esto del acto de circuncisión, significa que tú y yo no tenemos que hacer nada, porque ya Dios lo ha hecho. Entregó su palabra y está entregando lo que tú y yo tenemos que hacer. No es solo un rito. No es solo lo que tú quieras hacer, es lo que Dios ha hecho. Y no es solamente la ley. Hermanos, la ley fue dada antes de que pasaran las cosas. La ley fue dada con Moisés. Pero usted sabe cuándo a Abraham se le dio la bendición e hizo Dios el pacto con él. 430 años antes de la ley. 430 años antes de la ley, Abraham había sido ya justificado por la fe. Porque la ley vino después que el pueblo estaba formado, que salió de Egipto y se le dio mientras estaba en el desierto. 430 años que había muerto Abraham ya. Entonces no tiene nada que ver la ley, ni las cosas que te impongan en la iglesia. Si no hay fe, de nada vale que esta iglesia tenga las cosas milimetradas en lo que vas a decir, en lo que vas a presentar, en los programas que vas a hacer. De nada vale si no hay fe. Ahí está, amén. Amén. Tiene que haber orden, sí. Amén. Tiene que haber planificación, sí. Amén. Tiene que haber hombres y mujeres dispuestos, sí. Pero hay fe. Hermanos, no es fácil que las cosas vengan así. Debe ser por fe. La fe de Abraham fue una fe estable, fue asombrosa. La fe demuestra una relación con Dios. Porque cuando no hay fe, hay una disociación entre hombre y Dios. Por eso mucha gente no cree en la palabra de Dios porque no confía en lo que está escrito. Hermanos, Abraham creyó de esperanza en esperanza. ¿Qué significa eso? Como le dije al principio, no había una base como para él agarrarse y decir, de acuerdo a lo que pasó, sí creo. No, hermanos. Abraham le creyó a la palabra de Dios. Nosotros ahorita tenemos muchas evidencias para decir, sí, Dios es verdadero. Pero Abraham no lo fue así. Abraham creyó a pesar de su limitación física. ¿Cuántos años tenía Abraham?
99 años. Y Dios le dijo, mira, de ti va a nacer una nación. ¿Cómo un viejito así como yo va a tener hijos? Ah, caramba. La cosa como que no está como que muy clara, ¿no? Entonces, en vez de tener hijos, voy a tener bisnietos porque soy tan viejo. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio a un hijo llamado Isaac. Y de Isaac nacieron prácticamente dos naciones. Jacob, Esaú. Y luego vinieron 12 patriarcas de Jacob. Y después de esos 12 patriarcas empezaron a nacer, fueron nombrados príncipes y al ser distribuidos en la tierra de Israel, empezaron a tener todo ese pueblo. Las 12 tribus de Abraham, de Jacob. Ellos habitaron allí. Se hicieron una nación fuerte, tan fuerte que era la número uno cuando llegó David a ser rey de Israel. La más digamos, rica en oro. Dice que la plata era la basura porque tenían tanto oro. Cuando gobernó Salomón, tremendo. Sí, la plata era la basura. Ahorita no tenemos plata, pero tenemos más basura. Y por último, Abraham creyó y no dudó. Hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Un hombre que no conocía prácticamente casi nada de Dios y de él nació una bendición especial, no solo para los judíos, sino para todo el mundo. ¿Cuánto más nosotros teniendo la evidencia de la palabra de Dios? ¿Cuánto más? ¿Qué esperamos nosotros entonces? Hermanos, la fe que tuvo Abraham fue una fe hermosa. Tenemos evidencia y tenemos una manera en cómo creer cada día más en las cosas que Dios hace. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, le damos gracias por su amor y misericordia. Nadie mejor que usted a través de su palabra